Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda como cada miércoles Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y hoy vamos a hablar de ese famoso cortisol, que si la inflamación, que si ya todos tenemos mucho cortisol elevado, entonces hay que tomar un chorro de suplementos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué es de entrada? ¿Es bueno o es malo? Y pues, ¿quién mejor para platicar de este tema que mi adorado, querido médico psiquiatra Rafa López? Fer, ¿cómo estás? Qué gusto de verdad volver a estar por acá platicando contigo en este podcast que me encanta. Ya hemos tenido ahí varias colaboraciones, las pueden buscar y escuchar, pero además con el gusto de verte siempre allá en el programa de radio de MBS, donde nos encontramos y siempre podemos platicar un ratito. Pero bueno, pues con el gusto de este tema también. Somos allá colaboradores, el mismo día vamos, mi Rafa. Y además tú has estado también como pasando en todos mis estudios. O sea, ya eres un invitado recurrente en este podcast. El pasado, que para quien no lo ha visto, de verdad, no sabes qué bueno está hablamos de Ozempic y esta aceptación corporal, el body positive, entonces por ahí anda. Oye, y no le he dado seguimiento, pero como unas semanas después de que platicamos de los Ozempic, salió una demanda que habían ganado contra los Ozempic por una serie de problemas adversos que había generado, tal. Necesito darle una checada porque pues eso siempre es noticia en desarrollo, ¿no? Algo que debe de saber la gente que es muy importante es que de repente algo que puede parecer que funciona muy bien, luego puede darnos lata y luego vienen otras versiones y siempre hay temas ahí político-económicos, jurídicos, de salud que está revisando. Entonces, bueno, pero yo disfruté mucho. Oye, pero la demanda eso, era sobre alguna consecuencia del medicamento. Sí, efectos adversos del medicamento. O sea, físico, no mental. No, efectos adversos físicos del medicamento, pero de nuevo lo tengo que revisar ya haremos nuestra versión 2. Oye, volvamos a platicar los tres. También se lo agarran así como si fuera aspirina, ¿no? Bueno, pues sí, pero bueno, también. Ese es otro tema. Y yo que sí que hay que retomarlo porque sí trae un chorro de connotación toda esa cosa de los Ozempic, pero pues así como nos gusta poner de moda una cosa, ¿no? Ponemos también esto del cortisol, que ya lleva un rato. La verdad es que no es un tema nuevo, pero como que cuando algún influencer o algún gurú de la salud, tanto mental como física, toma una palabra y la empieza a repetir, entonces ya toda la gente dice, claro, estoy deprimida porque tengo el cortisol, estoy gorda porque tengo depresión. Tengo bipolaridad, lo que tú me digas. Fíjate que es bien interesante con el tema del cortisol, que se le ha llamado la hormona del estrés. Como dices, no es nuevo, es un tema que ya se ha platicado mucho, pero que yo siento que sí tuvo un repunte con la salida de los libros de Marian Rojas Estrapé, psiquiatra española, muy afamada, muy criticada, muy comentada. Ella tiende a hacer esto que a mí no me encanta, que es como encasillar las hormonas en algo, ¿no? La oxitocina, que es la hormona del amor o del vínculo, y la serotonina, la hormona de la felicidad, y el cortisol, la hormona del estrés. Y entonces, si algo es complejo en el cuerpo humano son todos los ciclos hormonales y el efecto de las hormonas. Y entonces, bueno, pues ya le pusimos la etiqueta del patito feo al cortisol y cuidado con el cortisol, hay que acabar con el cortisol, terrible el cortisol. Cuando el cortisol tiene una parte muy positiva, muy importante en el cuerpo, que para empezar sin él no despiertas, ¿no? O sea, si nos levantamos en la mañana es gracias al bendito cortisol. Por eso nos mandan a hacer los estudios a 1 hora. Bueno, eso es una cosa bien interesante, que yo no sé hasta dónde sea un mito, una realidad, pero ciertamente se estandariza el hacerte exámenes de sangre en las mañanas porque el cortisol da un pico hormonal entre las 6 y las 8 de la mañana normalmente, que hace que despertemos y que el sistema se active, y de ahí el cortisol gradualmente va bajando a lo largo del día. Entonces es como un golpe de energía que luego va bajando. Entonces si hiciéramos estudios de ciertos parámetros en la tarde-noche, los podríamos ver disminuidos por la base del cortisol que ya va bajando. Pero bueno, esto digo, no sé hasta dónde, porque por supuesto cuando estás trabajando en un servicio de urgencias,
pues llega alguien a las 6 de la tarde, 10 de la noche, 3 de la mañana y le haces exámenes de sangre, pues porque necesitas saber cómo están los parámetros y no dices, ay, pero lo tengo que ajustar por la hora del día y no. Pero sí ciertamente se dice que por eso están estandarizados en la mañana. Te piden que te hagas exámenes en la mañana. Sí, antes de las 8 de la mañana, que la verdad es que 8. En esta ciudad es increíblemente difícil porque en lo que, aunque te levantes, obviamente llegas en ayunas a los estudios y lo que sea. No sé si en cortisol necesitas ayunas, pero pues aprovechas para hacer otros donde sí lo requieres el ayuno. Y en lo que llegas ya te pasaron las 8 de la mañana, porque abren el laboratorio. O sea, es muy un utópico. rollo y ya llegaste todo estresado también por el tráfico, porque te iban a chocar. O sea, a ver, entonces el cortisol finalmente, pues como dices, tengo entendido que no es pues ni bueno ni malo. O sea, el cortisol es necesario como es necesario. Pues si no, no produciríamos tantas hormonas y neurotransmisores, ¿no? Por supuesto. Primero recordemos que una hormona es una sustancia que se libera en una glándula de nuestro cuerpo, corre por la sangre y actúa en otro lado, ¿no? Esa es la definición genérica de una hormona y existen muchas hormonas. Las que más relacionamos normalmente son las hormonas sexuales, la testosterona, el estrógeno, estas que están relacionadas con otras cosas, pero que la tiroides, la insulina, el cortisol también son hormonas. El cortisol es importantísimo para tener energía. El cortisol es bueno porque nos activa, pero también nos alarma. Y la alarma es muy importante para sobrevivir, ¿no? Nuestro sistema está hecho para sobrevivir y entonces tener la posibilidad de estar atentos, estar alerta, escuchar que algo viene, voltear a ver, pero también jugar, estudiar, divertirnos. El cortisol es importantísimo para todo eso. El problema es que ciertamente con la vida que llevamos hoy en día, tenemos extremadamente activas nuestras alarmas. Ya no solo nos estamos despertando entre 6 y 8 de la mañana, sino que estamos despiertos a las 12, 1 de la mañana, 2, 3, 4 de la mañana. Estoy trabajando a las 4 de la mañana y le estoy pidiendo a mi cuerpo energía. Y entonces me voy porque estoy haciendo ayuno intermitente y entonces no desayuno sino hasta las 4 de la tarde, ya sabes. Y entonces le estoy exigiendo a mi cuerpo estar en eso. Y además me fui a una junta de trabajo súper estresante y salgo al tráfico y luego como me quiero cuidar en mi salud, pues me voy a hacer, ya sabes, CrossFit a las 10 de la noche. Y entonces el cuerpo, la señal que recibes, estamos en alarma. O sea, aquí como que hay guerra, algo está pasando y entonces el pico de cortisol no baja y nos mantiene extremadamente estresados, activos, presionados. Y ahí es donde empiezan a venir problemas importantes. Y estos problemas, ¿qué son? Porque yo, o sea, cada que leo algo referente a casi el test de cómo saber si tienes el cortisol elevado, digo, no manches, todo puede ser por otras cosas. O sea, que si te duele la cabeza, que te sientes cansado, que estás de mal humor, que, a ver, repito, en una ciudad tan caótica como esta, todos tenemos y probablemente no todos tenemos el cortisol elevado. Entonces, o sea, las consecuencias negativas de este cortisol elevado, ¿en qué se reflejarían más? Como ya dijimos, las hormonas son muy complejas. Y entonces el cortisol está relacionado con la energía de tu cuerpo. Entonces vamos a ver muchos problemas relacionados con eso. Sí, son muy difusos, son muy vagos porque pues vas a tener menos energía, te va a costar más trabajo despertar, te va a doler la cabeza, te va a costar trabajo poner atención, vas a estar irritable, puedes tener diarrea, puedes tener un montón de síntomas dependiendo de si el cortisol está para arriba, para abajo, ¿no? Y efectivamente todo puede deberse a otra cosa. Entonces, claro, cuando tú vas con tu médico especialista, que aquí los internistas, los endocrinólogos, más que los psiquiatras, pero por supuesto los psiquiatras también podemos llegar a mandar una prueba de niveles de cortisol, pues van a ser los especialistas en decir, el problema está aquí. Sin embargo, normalmente, que esto es muy importante, no es que el problema sea el cortisol,
sino que nuestros hábitos de vida están afectando el funcionamiento normal de nuestras hormonas, la insulina, el cortisol, la tiroides, tal. Y entonces lo que vamos a ver más bien es el efecto, entre otras cosas, que tienen el cortisol nuestros malos hábitos, ¿no? Y ahí importantísimo, porque además sí tenemos que empezar a platicar un poco del tema de la dieta, de cómo la dieta va a favorecer o entorpecer el funcionamiento adecuado del cortisol, pero empezando por, oye, ¿tienes tiempo suficiente para comer tranquilamente, para comer en calma? Que ya desde ahí nos metemos en una complicación. Rafa, ¿qué te digo? Yo venía desayunando en el coche ahorita. Exacto. O sea, yo creo que tienes toda la razón y lo hemos estado repitiendo constantemente ahorita. Es ese estilo de vida. Sí. Y el cuerpo se llega a adaptar a ese estilo de vida en el que digas, ya no hago esa bombota de cortisol, ese pum, o no. O sea, ¿sabes? Como el estar, porque de repente, pues para mí ya puede ser normal venir desayunando en el coche y ser multitask. Eso no es correcto. O sea, al final no es correcto. No hay una atención plena sobre una situación. Pero, o sea, biológicamente, fisiológicamente, el estrés, no nos iremos adaptando, o sea, como seres humanos, a ese estilo de vida, a que lleguemos a normalizarlo. Mira, y digo, lo entenderás perfecto y seguramente mucho de tu público tiene mucha información sobre temas de evolución, por ejemplo, ¿no? Y entonces el otro día me preguntaban, oye, pero no llegará el momento en el que nuestro cuerpo se adapte a este estilo de vida de las grandes ciudades. Le digo, mira, tal vez sí, tal vez en algún momento alguna generación humana empiece a tener mejores adaptaciones a la vida citadina que hemos construido. Yo creo que si pasan, qué sé yo, unos 50,000 años, 150,000 años, probablemente el cuerpo empiece a adaptarse un poquito más a un estilo de vida diferente. Recordemos que los seres humanos llevamos 300,000 años en el planeta Tierra y de esos 300,000 años, los últimos 100 es que lo hemos cambiado todo. O sea, en una sola vida no va a pasar. Okay. Nuestro cuerpo no se va a adaptar al estrés. Y hay mucha gente con el tema del insomnio que dice, no, es que yo ya me acostumbré a dormir 4 horas diarias. Le digo, no. Nadie se acostumbra a dormir 4 horas diarias. Nadie se acostumbra a no tener tiempo para comer. Nadie se acostumbra a no hacer ejercicio. Nadie se acostumbra a no tener actividades recreativas. Ciertamente lo que pasa es que el cuerpo aguanta un montón. Sí. Hay cosas que el cuerpo aguanta más y cosas que aguanta menos. Por ejemplo, respirar. Nadie se acostumbra a no respirar, pero puedes pasar unos minutos sin respirar y si te entrenas mucho, unos varios minutos. Nadie se acostumbra a no comer, pero el cuerpo se puede acostumbrar a pasar varios días sin comer. Nadie se acostumbra a no hacer ejercicio, pero el cuerpo se puede pasar varios años sin hacer ejercicio. Eso sí se acostumbra mucha gente. Y al final te cobras, ¿sabes? Sí, claro. O sea, el tema es que nadie se acostumbra a tener estos picos tremendos de cortisol y a manejar inadecuadamente el cortisol, pero como parece que no pasa nada, entonces vamos perdiendo la importancia de enfocarnos en mantenerlo en un funcionamiento adecuado. O le echas la culpa a otras cosas. Ay, bueno, pues sí, es que también es culpa de los demás. Eso pues sí, claro. O sea, le echas la culpa a ese constante dolor de cabeza. Probablemente no crees que es por esa falta de atención a sentarte a disfrutar los alimentos o una plática, estar en una plática sin ver el celular. O sea, hay tantos distractores hoy que ya los hemos normalizado. Entonces, pues cuando traes ese dolor crónico o esa fatiga, dices, claro, es que seguro es la menopausia o seguro es veto a saber, ¿no? Hay muchas otras cosas a las que, como lo estaba diciendo hace rato, a las que se les puede echar, entre comillas, la culpa. Y ahí viene toda esta horda entonces de consejos de alimentación.
¿no? Donde, en efecto, creo que también ahí échense un clavado al podcast ya hablamos del eje intestino-cerebro y cómo está está comunicado directamente y al final, pues muchos neurotransmisores y bla, bla, bla. Eso ya hemos platicado. Sin embargo, la alimentación, pues sí tiene mucho que ver, ¿verdad, mi Rafa? Sí, por supuesto. Para empezar, recordar que ambos extremos en el tema de la alimentación van a afectar muchísimo el cortisol, tanto el sobrepeso, la obesidad, como la desnutrición. Y cuando hablamos de estrés, la gente inmediatamente relaciona con mucha chamba y tráfico, ¿no? Pero no entendemos que para el cuerpo estrés es todo lo que lo pone en batalla, en demanda. Y entonces, hacer ayunos muy prolongados, bajar tu índice de masa corporal, tu composición corporal, perder grasa y músculo de manera importante, va a hacer que de principio el cortisol que se produce arriba de los riñones, están estas glándulas suprarrenales, porque están arriba de los riñones, en la parte externa, en la corteza de las suprarrenales, ahí se produce el cortisol, y entonces cuando empiezas a bajar de peso, de principio el cortisol le echa ganas y hace un esfuerzo, y las glándulas suprarrenales están haciendo ahí todo lo posible por hacer el mantenimiento adecuado, porque, insisto, no es bueno tener completamente abajo el cortisol, hasta que llega un momento donde ya no tiene sustrato, ya no tiene con qué hacer las cosas, y entonces, ¡paf!, la desnutrición genera que se nos acabe el cortisol y un montón de efectos hormonales por eso, un montón de efectos físicos por eso. Y del otro lado, las hormonas están muy relacionadas con el tejido adiposo, y mientras más tejido adiposo tienes, pues más hormonas generas, de muchas, entre otras de cortisol, y entonces también el sobrepeso genera este problema, ¿no? Y entonces hay que entender la importancia del balance. ¿Qué pasa? Que mucho en México, nuestra cultura latinoamericana, tiende mucho a decirme, ¿qué me tomo para mejorar mi serotonina? ¿Qué me tomo para bajar el cortisol? ¿Qué suplementos alimenticios van a hacerlo? No, o sea, nada como mantener un equilibrio adecuado, pero por supuesto el cortisol, como básicamente todas las hormonas, requieren, entre otras cosas, de estas grasas positivas que podemos comer, de alimentos naturales, poco procesados, ¿no? Y eso va a ser importantísimo. Entonces, entender que sí también hay una relación directa con el tema de la alimentación y cómo estamos manteniendo nuestro cortisol, pero insisto, desde tener tiempo para comer. Oye, y está también, hablan mucho, o sea, siguiendo la línea de la alimentación, de la famosa dieta antiinflamatoria. Relacionan mucho a la elevación de cortisol con una inflamación. Sí. Incluso con una disminución, que la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen fortalece tu sistema inmune, porque pues no es que, más bien como modular, ¿no? Como esta no modulación de tu sistema inmunológico relacionado con el cortisol elevado. Sí. Nuestro cuerpo efectivamente se inflama, y que se inflame significa que está en guerra. Entonces, imagínate que tienes un país donde hay guerrillas. En un país, si tú diriges un país, es normal que haya conflictos. Mientras sigamos siendo los mismos seres humanos y no evolucionemos a otra versión, en todos los países va a haber conflictos, unos más grandes, unos más pequeños. Pero si esos conflictos empiezan a crecer en frecuencia y en intensidad y en localización, pues vas a tener un país en guerra civil, en revolución, en guerra con otro país. Y eso sería la traducción, haciendo una analogía de la inflamación en el cuerpo. Mientras tengas cuerpo, el cuerpo va a estar inflamado. Es normal. Tienes plaquetas en la sangre porque todo el tiempo te estás pegando, cortando, cayendo. Tu tubo digestivo se va a irritar con alimentos, con la entrada y la salida de los alimentos va a haber inflamación. Claro, pero poquito. Entonces, a la hora de que generamos mucha más inflamación, estamos avisando que el cuerpo está en guerra, y entonces, de nuevo, el cortisol finalmente es nuestra fuente de energía en muchos sentidos. Entonces va a
echar a andar un montón de mecanismos de, oigan, aquí hay batalla, hay que meterle energía a esto y se van a generar estos picos de cortisol. Entonces, digo, no sé específicamente si quieras como señalar algo de una dieta antiinflamatoria, pero tenemos una dieta occidental muy inflamatoria. O sea, sí, proinflamatoria. Muy proinflamatoria, particularmente sustancias que acostumbramos muchísimo, como el alcohol, hacen un proceso de inflamación constante, ¿no? Y eso, por supuesto, va a incrementar los picos de cortisol. El alcohol, los ultraprocesados, claro, ¿no? Las grasas no saludables. Claro. Y si a eso le sumas el sedentarismo, al que por este estilo de vida ya no tenemos tiempo para hacer ejercicio, pero como bien dice, aquí vino hace unos episodios Beatriz Boullosa y decía, a ver, para todos el día tiene 24 horas y las prioridades las debes de acomodar y pensar en tu salud más que en vanidad. Entonces creo que sí, dice eso y puede entrar mucho en controversia, decir, no, a ver, sí tiene 24 horas, pero yo tengo que mantener una familia de 6 y no me da tiempo. Pero creo que sí, cuando nos enseñan al cómo, o sea, cómo de acuerdo a tus posibilidades puedes tener un pequeño cambio que va a traducirse en una mejora de salud, creo que sí se puede hacer. Y esto de la dieta antiinflamatoria es que también es de esas cosas de moda. Sí. ¿No? Entonces, porque yo digo, bueno, pues finalmente, ¿qué es una dieta antiinflamatoria? Una dieta antiinflamatoria es aquella que incluye alimentos que van a reducir la inflamación. Ok, pero pues es que los alimentos que son proinflamatorios no tendríamos que consumirlos del día a día. Entonces, tengas lo que tengas, todos debemos tener una dieta antiinflamatoria. La dieta, así de fácil, ¿no? O sea, si tu dieta es inflamatoria, es que estás haciendo algo mal, ¿no? Y no hay que curar, no hay que decir, bueno, entonces antiinflamatoria. Yo creo que, o sea, sí hay, por ejemplo, pues nutrientes, ¿no? Los omega 3, que si hay hierbas, hay especias, que si está platicamos en el programa, que por ahí pueden ir a ver nuestro video de test, ¿no? De antiinflamatorios. Sí, o sea, se suma como cualidades a los alimentos, pero también no es que un alimento por sí solito haga la magia. No. Porque pues ojalá si fuera, Rafa, no estaríamos enfermos de nada. No, y definitivamente, por ejemplo, el omega 3 tiene evidencia importante de mejorar el ciclo del cortisol, indudablemente, pero de nuevo, es que pues si lo que estás buscando es qué me compro en la farmacia, en la tienda de suplementos, en el internet, qué me compro para disminuir mi cortisol, no va a funcionar, ¿no? Y lamentablemente, creo que a nivel social, gubernamental, institucional, no hemos entendido que estos deberían de ser variables que podríamos medir y pensar en hacer gobiernos y estructuras sociales que fomenten las dietas no inflamatorias, ¿no? Más allá de que todavía somos una sociedad que le cuesta trabajo entender si eso significa prohibir cosas o fomentar cosas, pero verdaderamente es muy importante que entendamos que nuestra dieta no nos debería de dañar y que tampoco podemos tener una vida perfecta. Eso lo hemos dicho siempre, ¿no? Tú misma dices, oye, pues hoy venía desayunando en el camino, no hay de otra, pues era eso o no desayunar, sí. ¿no? Mejor sí, pero dentro de lo que sí puedas elegir, siempre elegir algo que te lleve al balance. Y yo me enfoco mucho en hablar del tiempo. O sea, para mí es muy importante porque el tiempo representa nuestra escala de valores. Cuando tú a una persona le quieres preguntar cuál es su escala de valores, le tienes que preguntar a qué le dedica tiempo. ¿Qué son las 3, 4 cosas más importantes para ti? Todo el mundo dice, no, pues primero yo, mi salud, mi familia, mi no sé qué tal. Y checas la agenda y no es cierto. No te dedicas tiempo a ti, no le dedicas tiempo a tus hijos, no le dedicas tiempo. Y entonces en el tiempo es donde vemos esa escala de valores. Y para que tengamos una calidad de vida donde el cortisol esté en niveles mucho más adecuados, necesitamos dedicarle tiempo, entre otras cosas, a alimentarnos con calma. Oye, pues es que yo solo tengo 10 minutos para comer, trata de que sean 12. Oye, tengo 15, pues trata de que sean 20. Es que de verdad, ¿cuánto tiempo, y te lo pregunto yo a ti, Fer,
¿cuánto tiempo crees que sería lo sano, normal, que deberíamos de dedicarle a una comida? Por lo menos media hora. Por lo menos. Porque además la comida y la nutrición no solamente es biológica. O sea, el compartir, ojalá, ¿no? Digo, ya cada vez estamos más rotos en eso. Pero el sentarnos a la mesa, oye, Rafa, te invito un sándwichito, ¿cómo te fue? Mordidita, masticar, desde ahí, señales, digestión. Sí. La digestión empieza desde los dientes. Entonces luego es que la colitis, es que todo, pues estás tragando literal, ¿no? En lugar de comer. Entonces sí, eso es súper. Pero 1 hora y comer en comunidad sería una maravilla, pero hoy en día es un lujo que no nos podemos dar. Es impresionante que las cosas que son básicas las hayamos convertido en lujos. Y lo decía un maestro de, ya sabes, filosofía de la UNAM. Decía, oigan, chavos, que ustedes puedan estudiar no es un lujo, es un derecho, ¿no? Y estas cosas que hemos empezado a convertir en una sociedad donde lo que debería de ser un derecho es un lujo. Comer 1 hora en comunidad es un lujo que muy pocas personas se pueden dar. Sí. Y entonces, pues, ojalá en menos de 50,000 años podamos hacer una sociedad donde comer 1 hora en comunidad sea un derecho básico. No, esperemos que sí. Entonces, ¿tú crees que esta cuestión del cortisol elevado, para regularlo, importa más el hábito que llenarse de pastillas y dietas antiinflamatorias? Sí, por supuesto. Indudablemente siempre va a ser los hábitos, el tiempo, nuestra escala de valores, nuestras circunstancias. Pero lo que sí te puedo decir es que efectivamente vivimos en un país muy inflamado, en un país con niveles de cortisol muy alto. Fíjate que se ha visto esto incluso de manera muy interesante con estudios que se hacen en menores de edad que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y demás. Tú puedes ver a una niña de 10 años durmiendo, aparentemente ya en una situación tranquila. Este fin de semana nadie se peleó con nadie, pero donde frecuentemente hay violencia intrafamiliar. Tú mides con saliva o demás sus niveles de cortisol y el cortisol está alto. Es decir, cuando por temas de violencia, por temas de alimentación, por temas de estrés laboral, por temas que los que tú me digas, hay un constante de un pico de cortisol, ese pico se mantiene y sigue generando esta inflamación y sigue teniendo al cuerpo en esta alerta. Y entonces es importante que sí entendamos que es una carrera a largo plazo. No es algo que, sí, claro, te puedes tomar tu suplemento bien indicado por un profesional de omega 3, hazlo adelante, pero necesitamos relacionar mucho el cortisol con nuestros hábitos y con otra manera de tranquilizar nuestra vida diaria. Entonces, ¿quién nos cura? Ay, pues dice, estaba escuchando una frase en la mañana que me encantó, que dicen, el tiempo lo cura todo menos las heridas, ¿no? Entonces, pues mira, ¿quién lo cura? ¿Con quién ir a ver si tengo mi cortisol alto? Yo creo que realmente no nos sirve de mucho saber si tenemos o no el cortisol alto, salvo para condiciones médicas específicas. Hay ciertos tumores en la glándula suprarrenal que van a tener constantemente el cortisol alto. Hay personas que por tratamientos esteroideos y demás depletan el funcionamiento de la glándula suprarrenal y entonces todo el tiempo van a tener el cortisol bajo. Y ahí es cuando normalmente el internista, el endocrinólogo, el psiquiatra, el neurólogo pueden pedir niveles y hacer algo al respecto. Pero para temas más cotidianos, del día a día, a mí me parece innecesario estar pensando si el cortisol está alto o está bajo. Creo que más bien la visión es hacia, oye, vamos a platicarlo en terapia, vamos a platicarlo con nuestros especialistas en nutrición, vamos a platicarlo en familia, vamos a platicarlo en sociedad. ¿Qué podemos hacer para tener una mejor calidad de vida en general? O sea, integral. Integral. Definitivamente. Mira que coincidimos, mi Rafa. Y con la alimentación igual. O sea, lo que te va a servir para bajar el cortisol, te va a servir para tener todo una microbiota saludable, una buena digestión, para todo lo demás. Entonces, por ahí va. Tenemos ya bien poquito tiempo, pero yo no quiero que me dejes de decir qué opinas de los adaptógenos, porque como están de moda la ashwagandha y eso, para bajar el cortisol. Bueno,
Los adaptógenos tienen este nombrecito curioso, ¿no? De adaptógenos porque aparentemente te dan eso que te está haciendo falta y eso que necesitas. Se han puesto muy de moda, como muy de moda se ponen muchas cosas que van y vienen, otras que se quedan. En general te diría yo sí. O sea, oye, ¿el omega 3 sirve para regular el cortisol? Sí. La ayahuasca, sí. Oye, la cúrcuma. La cúrcuma, la hierba de San Juan. Sí, todo sí, pero cada que le preguntes a alguien que sea especialista en el tema te va a decir, sí, pero. Sí, siempre y cuando tengas tiempo para comer. Sí, siempre y cuando respetes tus horarios de sueño. Sí, siempre y cuando estés haciendo ejercicio. Sí, siempre y cuando. Entonces, adaptógenos, sí. Siempre y cuando estén sobre la base de una vida que está teniendo tiempo para cuidarse a sí mismo. Sí, que no es magia. O sea, no hay adaptógeno que te soporte el estar comiendo en el coche. No, totalmente. O el insomnio, ¿sabes? Este es nuestro gran tema. Sí, integral, mi Rafa. Oye, qué gustazo. Deberías de venir más seguido aquí al Bien Comer. Yo de verdad te disfruto mucho, igual los lunes allá en MBS. Sí. Pero ¿dónde más te encuentran? En todos lados donde pongan Rafa López Psiquiatra, ahí me van a encontrar, @Rafa López DR. Pero ¿tu podcast? Mi podcast se llama Supracortical, ¿no? Así como hoy estamos hablamos. En Sonoro también. Estamos juntos en Sonoro. No, pues somos hermanitos de podcast. No, yo encantado de venir a platicar acá cuando gustes. Feliz de estar probando los diferentes estudios donde hemos estado platicando, pero sobre todo esto que podamos tener y sobre todo que nos dejen comentarios de qué quieren que platiquemos. De verdad, muchísimo de la salud mental se relaciona directamente con la alimentación. Yo quería hablar de ansiedad, mi Rafa, en la perimenopausia. Sí. En la perimenopausia. Sí, es que por todos lados, de verdad. Y bueno, pues encantado que nos dejen acá las sugerencias de qué quieren que platiquemos y cuando gustes, Fer, acá nos vemos. Muchas gracias, mi Rafa. Y pues, como les dijo Rafa, dejen comentarios en Spotify. Ya puedes dejar comentarios, compártanlo y suscríbanse y todo eso que se dice por ahí. Y yo estoy como Bien Comer en todas las redes. Muchas gracias. Gracias.